Muy bien, ¿cómo les va? Acá vamos con la segunda sesión de valores propios y vectores propios de una matriz. En esta sesión vamos a introducir la mayoría de los conceptos teóricos que tienen que ver con los valores propios. Primero vamos a charlar un poquito de las propiedades que tienen los valores propios. Después vamos a ver qué tienen de propiedades o qué tienen de bueno los vectores propios. Y vamos a ver después los procedimientos para encontrarlos, porque tiene toda una ciencia poder encontrar los valores propios y los vectores propios de una matriz. Entonces, vamos a los conceptos. Primero vamos a partir de la definición que ya de alguna forma se vio en el otro video, en el video primero, introductorio. Entonces, ¿qué nos dice? Yo primero tengo que contar con una matriz cuadrada. Siempre vamos a trabajar con matrices cuadradas. Y vamos a decir que este numerito t es un valor propio de A si y solo si existe un x n por 1. Y fíjense, la A era de orden n y la x es una columna, pero de n filas. Es no nula. Acá no está mal ponerle así, porque recordemos que el espacio de las matrices de orden n por 1 es un espacio vectorial. Así que podríamos ponerle distinto de la matriz nula o distinto del vector nulo. Tal que, y aquí viene la condición que tienen que cumplir, tanto el t como los x. La condición, esta es la llave de oro. A por x es igual a t por x. Pero no hemos dicho qué es el x. El x, ese no nulo, que también verifica eso junto con el t, es lo que se llama vector propio de A asociado a t, ¿sí? Porque A por x es t por x. Entonces, el t es el valor propio de A y el x es el vector propio de A, pero asociado a t. Bien, de esta definición se va a desprender toda la teoría del capítulo prácticamente. Entonces, esa definición uno la tiene que tener muy internalizada. Primero vamos a ver cómo aplicar la definición solo para verificar que vectores sean vectores propios y valores sean valores propios. Entonces, acá me dicen, dada la matriz A, que tiene esa forma, verifique, empleando esa definición, que x1 y x2 son vectores propios de A, asociados a los valores propios T1 y T2 respectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir este respectivamente? Que el x1 está asociado al T1 y que el x2 está asociado al T2. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que ver que se verifica esto. ¿Cómo lo vamos a verificar? Es una igualdad que tenemos que verificar. Entonces, siempre que tengamos que verificar esta igualdad, vamos a partir de uno de los miembros de esa igualdad. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con A por x1. Como a mí me dice verifique, yo de alguna forma tendré que llegar a que A por x1 es T1 por x1.
Vamos a ver. A por X1. La matriz A por el X1. Hago las cuentitas. 3 por 1, 3. 1 por 2, 2. 3 más 2, 5. 2 por 1, 2. 4 por 2, 8. 8 más 2, 10. O sea que el vector que a mí me da ahí, o la matriz que a mí me da ahí, es 5, 10. Ahora, ¿qué tiene que verificarse? Que, fíjense, el producto de A por X sea que T por X. ¿Qué es T por X? Es un múltiplo de X. Es un múltiplo de X. Entonces yo tengo que fijarme si realmente esto que tengo acá es un múltiplo de esto. Cuando yo tengo el 1, es fácil. Yo digo, el 1, ¿por qué número llego al 5? Por 5. Ahora, el 2, si yo lo multiplico por 5, ¿llego a 10? Sí. Entonces, ¿eso qué es? Vamos a borrar. Porque eso es 5 por 1, 2. O sea que es el T1, que era 5, por el X1, que es el 1, 2. Así que, listo, verificado que el primero es vector propio. Vamos a hacer lo mismo con el segundo. Entonces vamos a partir de A por X2. Matriz A por el vector X2. Hago las multiplicaciones. Esta por fila. 3 por menos 1, menos 3. Más 1, 1. Menos 3 más 1 me queda menos 2. 2 por menos 1 me queda menos 2. Y 4 por 1 me queda 4. 4 menos 2 es 2. O sea que, ¿qué me quedó a mí? Menos 2, 2. Ahora, nuevamente, este menos 2, 2 es un múltiplo de este. Y sí, se está viendo muy bien ahí, que si yo a este lo multiplico por 2, llego a este. O sea que yo ahí obtuve 2 por el menos 1, 1. ¿Quién era 2? Era el T2. Así que eso es T2 por el X2. Entonces, yo probé que A por X1 era T1 por X1 y A por X2 era un T2 por X2. O sea que también verifiqué que era otro vector propio. Entonces, por lo tanto, X1 es vector propio de A asociado a T1. Y acá veo que X2 es vector propio de A asociado a T2. Siempre es bueno poner la conclusión de lo que uno ha probado, de lo que uno ha visto. Ok. Ahora vamos a ver casos de matrices especiales o matrices triviales, le vamos a llamar, y de quiénes son sus valores propios o sus vectores propios. Vamos a ver dos casos triviales y un caso que no es trivial, que va a quedar para ustedes como ejercicio. Entonces, por ejemplo, considerando la matriz identidad de orden n, me dice que todo x no nulo de orden n por 1 es vector propio de A asociado al valor propio 1. ¿Cómo es eso? Fíjense, yo tengo la identidad de orden n por n. Si yo la multiplico por x, ¿qué sabemos? Esta x, ¿de qué orden tiene que ser? Tiene que ser una columna y tiene que ser de orden ¿cuál? ¿De orden cuál? N por 1, para que se pueda multiplicar. La identidad.
por una X. ¿Qué me da? Me da la X, ¿sí? Pero, a su vez, n por 1. La X, esa X, ¿cómo la puedo ver yo? Como el número 1 por X, n por 1. Entonces, ¿qué pasa? Con X distinto de la matriz nula, n por 1. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier X está asociado a 1. O sea que si yo cumplo que que identidad por X es 1 por X para cualquier X, quiere decir que cualquier X n por 1 es vector, no cualquier, recordemos, muy importante esto que voy a escribir, cualquier n por 1 distinto de la matriz nula n por 1 es vector propio de I n por n asociado a T1 igual a 1. Este es el único valor propio que va a haber. Y toda matriz de orden n por 1 no nula va a ser vector propio asociado a ese valor propio. ¿Sí? Veamos qué pasa con 2. Me dicen considere la matriz nula de orden n por n. Recordemos que los valores y vectores propios son de matrices cuadradas. Si yo lo multiplico por x de orden n por 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar la nula n por 1. Y la nula n por 1, ¿cómo se relaciona con esta x n por 1? Es el número 0 por la x n por 1. Es la única forma de obtener la nula a partir de una no nula. Entonces, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, cualquier x n por 1 distinto de la matriz nula n por 1 es vector propio de la nula n por n asociado al valor propio T1 igual a 0. Aquí no puse. Aquí tendría que haber puesto. Vamos a borrar esto y así vamos a poner los dos bien bonitos. Al valor propio T1 igual a 1. Y acá al valor propio T1 igual a 0. ¿Sí? Entonces esos son los dos casos triviales que nosotros vamos a tener. Que tenga, por ejemplo, un único valor propio, que sea 1, o que tenga un único valor 0, y que todo vector n por 1 no nulo sea vector propio asociado a un mismo valor propio. Bueno, y acá tenemos el caso 3. Ese caso 3, fíjense que me dice, el caso 3 me está dando una matriz A, que es la matriz asociada a la transformación F del ejemplo introductorio, del ejemplo del comienzo del capítulo, con respecto a las bases canónicas. Esa matriz es la asociada a la F. Y para esa matriz A tenemos dos vectores propios, el x1, 2, 1, y el x2, 1 menos 1, que son vectores propios asociados a T1 y a T2 respectivamente. Falta una comita ahí. Respectivamente. Entonces, les va a quedar para ustedes ejercicio la verificación. Verificar. O
sea, ¿qué tendrán que verificar? Hacer algo parecido a esto y ver que se cumple aquello. Esto ténganlo en cuenta porque esta matriz la vamos a ir volviendo a visitar a lo largo de los restantes videos. Por ahora, solo lo van a verificar por definición. A lo largo del capítulo vamos a ir viendo cómo es que encontramos estos dos vectores y los valores, por supuesto. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con otros resultadillos. ¿Cuáles son esos resultadillos? Vamos a ver dos lemas. Un lema muy interesante que hay que recordar que me dice que cada vector propio de una matriz A cuadrada de orden n está asociado solamente a un valor propio. Entonces, esto va a ser muy importante para cuando yo ya tenga que trabajar un poquito más adelante para poder ir controlando si lo que yo hago está bien. Entonces vamos a probarlo para tenerlo ya incorporado. Entonces, como me dice que cada vector propio está asociado a un solo valor propio, vamos a tomar un vector propio X genérico de esa A genérica y vamos a suponer que está asociado a dos valores propios. Entonces vamos a suponer que yo tengo un X, que es vector propio de A, asociado a un valor propio, T1. Y también vamos a tomar como hipótesis un X, vector propio de A, asociado a otro valor propio, a un T2. Pero ¿cuál va a ser la tesis? La tesis va a ser probar que T1 es igual a T2. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí estoy viendo que no hay forma de tener valores propios distintos asociados a un mismo vector propio. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar? De las hipótesis. No tengo más herramientas. Entonces, si X es vector propio de A asociado a T1, por la definición va a ser que A por X es T1 por X. Si ustedes quieren, sería aquí H1 y la definición 711. ¿Sí? Y de la H2 vamos a tener lo mismo. Entonces también, y acá, y definición 711. Nada más que acá vamos a decir A por X igual ahora T2 por X, porque acá estoy diciendo que está asociado a T2. Muy bien. Yo ahora tengo los dos extremos estos iguales, así que esto también será igual. Entonces, ¿qué va a pasar si yo digo eso? Entonces, si A por X es eso y si A por X es eso, yo quiero, entonces diré que esto es igual a esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense. Ahora vamos a pasar esto para allá. O sea, de aquí hay un paso intermedio. Es como si yo tuviese T1 por X menos T2 por X igual a la matriz nula. Y después saco factor común X. Saco factor común X y me queda T1 menos T2 con X, o sea, T1 menos T2 por X igual a la matriz nula. Esta X, como es vector propio, es no nulo. Así que si yo tengo un número por X no nulo y me da la matriz nula, quiere decir que esto es lo nulo. Entonces, T1 menos T2 es el nulo. ¿Por qué? Primero, porque estoy trabajando con elementos del capítulo 4, que estoy trabajando con esa primera proposición que vimos, que K por un vector, si me daba el nulo, era que el K es el nulo.
y con la definición de valor propio que me dice que el X es no nulo. Entonces, el T1 menos T2 es el nulo y de ahí, ¿qué es lo que sale? Que T1 es igual a T2, que era lo que yo quería demostrar. Entonces, conclusión para acordarnos, cada vector propio está asociado a un solo valor propio. Ahora vamos a ver otra propiedad que tienen los valores propios. Fíjense, T es valor propio de A si solo si T es un cero de esta ecuación. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sale esa ecuación? Bueno, ya vamos a ver de dónde sale. Fíjense. Vamos a suponer que T es valor propio de A. Como tengo un sí solo sí, que tengo aquí, no vamos a ir primero de ida y después de vuelta, porque si no sería muy largo. Aparte tenemos muchas equivalencias a lo largo de toda la asignatura que podemos usar. Entonces, T es valor propio de A si solo si, ¿qué pasa? Por definición, 711, existe un X no nulo, el que A por X sea igual a T por X. Pero esto va a pasar si solo si existe el X no nulo y ahora vamos a empezar a trabajar esta ecuación. Fíjense, acá en el medio hay un paso que no se ve que me dice, si A por X es igual a T por X, vamos a decir A por X menos T por X igual a la matriz nula. Sí, solo sí. Le vamos a poner, si quieren, le ponemos 2' y entonces ponemos existe X distinto de la matriz nula, tal que pasa eso. Yo ahora, fíjense, yo veo X y X. Entonces yo digo, espectacular, saco X, este factor común. Voy a poner acá A por X menos T por X igual a la matriz nula. Entonces yo voy a decir ahora, si yo saco factor común, ¿qué me va a quedar? A menos T por X igual a la matriz nula. Eso es lo que yo haría. Pero acá hay algo que no cierra. Esto es una matriz. Y esto es un número. Yo a una matriz le puedo restar un número. En toda la asignatura no vi operación de este tipo. Yo a una matriz le resto una matriz, no le resto un número. Entonces, ¿qué se hace para que acá no tenga yo un número y tenga una matriz? Yo acá agrego la matriz identidad, porque yo sé que ahora sí T por X es lo mismo que yo hubiese tenido Y por X. Acuérdense que esto es X. Entonces yo a la X la puedo ver como Y por X. Entonces si yo saco la X afuera, T queda con la identidad. Y ahora sí, esto es una matriz de orden n y otra matriz de orden n y ya las puedo restar. Entonces, ese es el motivo por el que de aquí yo paso aquí. Muy bien, entonces, fíjense de dónde veníamos, de que T es valor propio, como es valor propio, A por X igual a T por X, de A por X igual a T por X, yo trabajando llego a eso. A menos T por Y por X igual a la matriz nula. Muy bien, llegué a esto. Ahora voy a mirar esto. ¿Qué es esto que tengo aquí?
Imagínense que en lugar de A menos TI por X, yo tuviese B por X igual a la matriz nula. ¿Qué es esto? Eso, así escrito, es un sistema de ecuaciones lineales, o si quieren lo escribamos así, que creo que lo poníamos en algunas veces. Esto es un sistema de ecuaciones lineales como homogéneo. Entonces fíjense, a mí me están diciendo que existe X no nulo tal que ese sistema homogéneo se verifica. Si el X es no nulo y el sistema es homogéneo, quiere decir que ese sistema tiene soluciones no triviales, porque X es una no trivial y me está diciendo que se verifica, entonces quiere decir que el sistema tiene soluciones no triviales. Ahora recordemos, si el sistema tiene soluciones no triviales, es decir, que tiene infinitas soluciones. Acá me está diciendo que el conjunto de soluciones es infinito. ¿Qué pasaba cuando tenía infinitas soluciones? Esto me decía que el número de variables libres era ¿cómo? Era mayor que 0. ¿Y quién era el número de variables libres? Era el número de incógnitas menos el rango de la matriz, pero ahora la matriz, fíjense, es esa matriz. Si pasa esto, que esa diferencia es mayor que 0, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el más grande o cuál es el más chico? Me está diciendo que el rango de la matriz es menor que el n. Y si el rango de una matriz es menor que el n, ¿qué me está diciendo? Si tengo infinitas soluciones y tengo esto, ¿qué me estaba diciendo? Recordemos cuando escalonamos. Esta matriz es una matriz cuadrada de orden n. Si el rango es menor que n, ¿qué quiere decir? Que cuando yo escaloné, al menos una fila se me anuló. Si una fila se anuló, eso me está diciendo que el determinante de esa matriz que está ahí es 0. Entonces, ¿qué llegué? Que T es valor propio de A si solo si el determinante de A menos T por I es 0. Y si el determinante de A menos T por I es 0, lo que me está diciendo es que acá hay una ecuación y el T es uno de los valores que hace posible esa ecuación. El T es una incógnita, porque es el único desconocido. La A y la I las vamos a conocer, el T es el único desconocido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si T es una incógnita y el determinante es 0, quiere decir que T, acá no lo hemos puesto como 8, pero entonces vamos a decir que T es una raíz o un 0 de la ecuación determinante de A menos T por I igual a 0. Entonces, esa es otra propiedad que tienen los valores propios. En el capítulo que viene o en el video que viene vamos a hablar un poquito de esta ecuación y de esta matriz y todo lo que hay alrededor de ella. Así que bueno, los espero
en el próximo video.